Bien, jóvenes, vamos a hablar sobre la actividad formativa de la experiencia 3 que corresponde a un proceso de importación y limpieza de datos donde trabajamos con Power Query, posteriormente trabajamos con Power Pivot y finalmente generamos las tablas dinámicas. Vamos a entender este proceso como un elemento más avanzado de lo que habíamos visto anteriormente con las tablas dinámicas, donde podíamos generar los datos a partir de una sola tabla. Muchos procesos que nosotros generábamos en Excel los generábamos mediante procesos de buscar B, unir datos, copiar, pegar, y tenemos la herramienta, en este caso de Power Query, que me va a permitir simplificar este proceso. Por ejemplo, en Excel no tengo la posibilidad de pasar a mayúsculas, como lo tengo en Word o en PowerPoint. En Power Query puedo pasarlo de una manera rápida y sencilla. Entonces, vamos a revisar el ejercicio que estaba para esta actividad formativa. Me voy a ir a datos. Recuerden ustedes que en el menú datos tengo la opción de obtener y transformar datos, donde puedo obtener datos, por ejemplo, desde un archivo CSV, desde la web, si es que quiero conectar, por ejemplo, alguna página web que tenga una tabla, Excel lo va a poder tomar. Voy a ir a obtener datos, voy a ir desde un archivo. Importante mencionar que los datos pudiesen estar en un solo archivo, ya sea a través de tablas o a través de una hoja, o desde distintos orígenes como varios libros de Excel o archivos como archivos de texto plano. Este ejercicio está dentro de un archivo de Excel, por lo tanto me voy a ir a la carpeta de descargas. Voy a ir a buscar el origen. Recuerden que lo que hace en este caso Power Query es generar el vínculo. Cuando yo trabajo con esto posteriormente, por ejemplo, desde otro equipo, debo tener el archivo origen si es que quiero volver a Query. De caso contrario, tengo que cambiar la ruta y poder ver los datos, porque si no voy a poder ver solo el resultado, pero no editar los cambios. En este ejercicio nosotros tenemos las tablas. Bien, acá yo puedo generar las tablas que están definidas como tablas. Recuerden que nosotros en Excel trabajamos con rangos y con tablas. Aquella planilla o aquel dato que yo ingreso normalmente, eso es un rango. Cuando yo presiono Control T sobre una tabla y le asigno un nombre, eso pasa a ser una tabla, que tiene la característica que se puede ir incrementando de manera automática sin necesidad de tener que poder modificar en los rangos como ocurre normalmente con un rango, valga la redundancia. Entonces aquí yo voy a seleccionar, si yo pincho tabla de clientes, la tabla de clientes trae todos los datos porque en el origen estaba marcada esta tabla como tabla. Acá, cuando yo vinculo lo que es la hoja de clientes, me trae una columna en blanco, encabezado y probablemente muchas columnas en blanco que posteriormente debo eliminar. Por lo tanto, yo voy a seleccionar aquí las tres tablas que son las que yo necesito, la tabla clientes, cobranzas y ventas. Y si le digo transformar, automáticamente el sistema va a generar el vínculo y va a mostrar en el costado derecho las conexiones. Si es un archivo de texto plano, me va a traer inmediatamente los datos. Si es un archivo de Excel, lo probable es que mantenga el vínculo. Cuando yo digo aquí, por ejemplo, transformar, me abre inmediatamente Power Query. Si yo le digo cargar, va a cargar por defecto los archivos. Si yo le digo cargar en, él me va a mostrar este cuadro de diálogo donde yo puedo indicar, por ejemplo, aquí él me dice por defecto que solamente va a crear la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos no se van a ver en Excel, solamente en Power Query. Voy a poder crear las tablas, los datos van a estar vinculados, pero no van a estar visibles. Si yo le digo tabla, me va a traer los mismos datos que estaban en el origen acá y yo los voy a poder visualizar. Importante que abajo aparece un botón que dice agregar estos datos al modelo de datos. ¿Qué significa? Que eventualmente yo pudiese tener alguna tabla de paso o alguna consulta de paso que no voy a utilizar y la desmarco del modelo. Por lo tanto, no va a participar en este proceso. Solamente va a estar como algún dato que yo eventualmente pueda necesitar en alguna consulta o filtro en particular. Voy a hacer clic en aceptar. Lo que hace Power, en este caso o Excel, es generar el vínculo con las tablas y aquí tengo la opción que dice tabla cliente, donde me indica la cantidad de registros que se cargaron. Si eventualmente yo llego a cerrar esta ventana, en datos, aquí en consultas y conexiones, la puedo activar o desactivar.
Si yo este archivo lo termino, lo grabo como un archivo común y corriente, archivo guardar como, trabajo, tarea, informe. Es importante, sí, que viaje el origen. Si yo lo descargo en otro equipo, es probable que yo no pueda ver nuevamente los datos. En tal caso, tengo que ir a obtener datos, configuración de origen de datos, y aquí en cambiar origen puedo indicar, por ejemplo, cuál es el origen, lo conecto, le indico si es que tiene el mismo nombre, dónde está la ubicación, y el sistema vuelve a establecer la conexión y puedo volver a Power Query a seguir trabajando. Para ingresar a Power Query, yo puedo hacer doble clic en cualquiera de las tablas que están acá, o acá donde dice iniciar editor de Power Query. Vamos a entrar al editor de Power Query. Y en el editor, recuerden que tenemos tres menús, en este caso, o tres opciones arriba, aparte de vista, que es inicio, transformar y agregar columnas. Nos vamos a dar cuenta que algunas opciones se encuentran repetidas. Por ejemplo, el formato está visible en agregar columna y en transformar. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo lo opto en transformar, me va a realizar los cambios sobre la misma columna o sobre el mismo campo. Si yo le digo agregar columna, me va a agregar una columna adicional. También aquí tengo una opción de pasos aplicados, donde yo puedo ir eliminando o cambiando el orden de los pasos que van activados. En Excel yo tengo las acciones realizadas y si me quiero deshacer tengo un control Z. Aquí yo tengo el menú con los pasos que pueden estar aplicados. También vimos en clase que eventualmente si yo cometo un error y daño una tabla y tiene algún problema que ya no la puedo solucionar, yo podría eventualmente desde acá eliminar la tabla y podría ir de nuevo a inicio y acá en archivo ir a buscar en particular esa tabla que yo quisiera trabajar o desde el origen que sea. Vamos a trabajar en este ejercicio que corresponde a la actividad de la prueba y lo primero que me pedía era que trabajara con la tabla clientes. Y aquí nos damos cuenta en realidad que hay un error porque normalmente una tabla no debiese partir con el nombre del cliente, debiese partir con un ID, con un identificador que fuera en este caso un autonumérico, un código, lo que yo fuera. Recuerden que yo podía aquí en este caso agregar columna y aquí podía agregar una columna índice, ¿ya? También mencionamos en clases que para este ejercicio no lo vamos a utilizar, pues es un poco más complejo y va a demorar un poco el proceso, pues debiese agregar un cliente y después en la tabla, perdón, esta es la tabla ventas, en la tabla clientes yo debiese agregar el ID, pero también en ventas, porque aquí también está el cliente. Pero tengo un problema cuando separo esto, que también tengo un tema de que los datos se pueden atomizar un poco más, se puede en este caso dividir. Por ejemplo, debiese ser nombre y apellido, en el caso de la persona, pero también tengo empresa. Por lo tanto, a lo mejor sería recomendable haber generado una tabla que dijera empresas y personas. Como requiere un trabajo mayor, lo vamos a dejar tal como está. Entonces, en la tabla, por ejemplo, de ventas, vamos a pasar los campos a mayúscula. Recuerden que acá arriba, en esta barra, me indica el porcentaje, en este caso, de errores o de datos vacíos que pudiesen estar. Cuando aparece algún error, esta barra está como un gráfico, no tiene el ancho completo de verde y aparecen de distintos colores indicando ciertos errores que yo pudiese visualizar. Acá arriba puedo ver el tipo de dato, si es que es un tipo de número, de texto, de porcentaje, de lo que yo quisiera. Acá el cliente, los datos están correctos, esto es un número, esto está con formato de fecha, esto está con formato de texto. Aquí sí a lo mejor lo pudiésemos dejar en formato moneda. Entonces lo vamos a cambiar a formato moneda. Me dice que la columna ya tiene una conversión de tipo existente. La vamos a sustituir y acá en este caso vamos a generar lo mismo. Bien. Entonces, en la tabla clientes lo que vamos a pasar no en agregar columna, sino que en transformar voy a indicar la opción que dice pasar a mayúscula. Bien, en la tabla clientes tengo el campo de cliente, el campo de tipo y el campo de ubicación. Lo puedo marcar con tecla control. Si yo quiero cambiar el orden de la columna, la tomo y la arrastro de un lado hacia otro. Voy a ir de nuevo a transformar. Le digo que quiero pasar esto a mayúscula. Pero acá, en ubicación, tengo la ciudad y el país.
Por lo tanto, aquí sí me conviene poder dividir. Y voy a dividir por delimitador, que en este caso sería la coma. Entonces acá arriba voy a escribir ciudad. Y aquí voy a escribir país. Me voy a ir a la tabla de cobranzas. Y lo que aparecía en la actividad es que yo lo que necesitaba era poder ver de la tabla ventas cuántas facturas se habían cobrado, cuántas facturas ya estaban pagadas. Pero en la tabla cobranzas las facturas estaban repetidas porque se habían realizado en más de un pago. Por lo tanto, lo que yo necesito aquí es sumar los montos por el número de facturas. En este punto, lo que yo voy a hacer es agrupar. Y le voy a indicar acá que voy a agrupar por el número de la factura. Lo que yo quiero es sumar y el valor debiese ser acá el monto cobrado. En el documento que estaba acá me decía que el campo debiese llamarse monto, en este caso, total pagado. La columna se va a llamar total pagado. Entonces aquí le voy a colocar total pagado. Hago clic en aceptar. Desaparece el campo de fecha porque las fechas estaban duplicadas, por lo tanto lo saqué. Yo podría haber también generado una referencia y al haber generado una referencia generé una copia de la tabla y podríase haber generado los cambios en una tabla distinta. Lo vamos a dejar en esta como está y vamos a tener aquí el total pagado. Lo que yo necesito ahora es poder traer a la tabla de ventas, poder traer el total pagado para poder hacer la resta. Para generar esta columna personalizada, yo no puedo generar una columna personalizada de un campo que no existe en la tabla. Como el campo de total pagado no está en monto factura, lo que yo necesito, o la tabla ventas, lo que yo necesito es unir estas tablas o combinarlas. ¿Cómo hago eso? Me ubico en la tabla ventas, me voy aquí a inicio y aquí tengo el botón que dice combinar consultas. Recuerden que está el botón de combinar y anexar. La diferencia de combinar es que me va a agregar columnas y me va a permitir unir tablas. Anexar consultas me va a permitir agregar nuevos registros. Y aquí es un tema bastante interesante porque no es necesario que los campos estén en el mismo orden. Podrían estar desordenados y Power Query los va a reconocer siempre y cuando tengan el mismo nombre y el mismo tipo de datos. Entonces, en este punto lo que voy a hacer es combinar la consulta. Le digo combinar consulta, es la tabla ventas y la quiero combinar con la de cobranzas. Y aquí antes, porque fíjense que está el botón de aceptar de color gris, no puedo establecer la conexión porque tengo que definir y determinar qué campo relaciona cada una de las tablas. Y en este caso es el número de factura. Él me indica acá que la selección coincide de 4.268 con 4.401. No es la misma cantidad porque recuerden que no todas las facturas están pagadas. Por lo tanto, hay facturas que no van a tener pago. Vamos a hacer clic en aceptar. Acabo de establecer la conexión y acá en este botoncito que está acá arriba le digo que voy a mostrar solamente el total pagado. Y aquí me dice si quiero trabajar con el prefijo. Si le coloco el prefijo, él va a decir cobranzas.total pagado. Acá le quito el prefijo y le digo solamente total pagado. Recuerden que aquí yo en este valor también puedo hacer doble clic en el encabezado y le puedo cambiar el nombre. Acá vamos a dar el formato de moneda, pero nos vamos a dar cuenta de un detalle. Recuerden ustedes que dije que habían facturas que no estaban pagadas. Esta factura sí está pagada, la factura 1, ese es el monto de la factura y ese es el monto pagado, por lo tanto no hay deuda. Pero ¿qué pasa si yo pincho acá y le digo cargar más? Me van a aparecer unos nulos. ¿Qué significa eso? Significa que hay facturas que no están siendo pagadas y como no hay valor, el sistema me arroja un nulo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en este caso? Yo tendría que ir acá a transformar y le voy a decir que quiero reemplazar el null, tiene que ser en minúscula, por 0. Hago clic en aceptar y lo que va a pasar ahora, nuevamente volvemos a indicar moneda, que si yo le digo cargar más, ya no me aparece el null. ¿Bien? En el siguiente video vamos a seguir revisando cómo generar el resto del ejercicio.